Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto nuevamente volvernos a reencontrar en este su espacio de entrevista, 8 en punto. Salimos del set nuevamente, rompemos esquemas, más no de las instalaciones de Canal 33. Y es que esta noche, como ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con el canciller de la República, el ingeniero Hugo Martínez. Conversaremos sobre todos los temas que usted desea saber. ¿Cuáles son los avances en términos diplomáticos que El Salvador ha obtenido? ¿Cuáles son las colaboraciones que se han gestionado desde Cancillería? ¿En qué consistió la reunión en aquel país centroamericano de Guatemala ante la toma de posesión del presidente de ese país? Y por supuesto las reuniones bilaterales y multilaterales que se han obtenido también con el país de Estados Unidos. Todo eso en segundos. Acompáñenos. Y bueno, señores, iniciamos esta entrevista frotándonos las manos porque con gusto en estudio le damos la bienvenida al ingeniero Hugo Martínez, canciller de la República. Un placer tenerlo acá, ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz año nuevo. Muy buenas noches, es un gusto para mí también y me siento muy cómodo con usted y con los amigos y amigas que nos sintonizan. Gracias, cómo no, si esta es su casa, nosotros nos sentimos sumamente cómodos con usted. Canciller, quisiera aprovecharlo al máximo para conversar sobre diferentes temas. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el arribo que usted ha tenido este mismo día, precisamente, de nuestra hermana República de Guatemala, cuando ha estado en la toma de posesión de Jimmy Morales, del presidente ya constitucional de aquel país centroamericano. Primero quisiera arrancar conversando en qué consistió su llegada, el arribo. Se han abordado algunos temas, no quisiera entrar todavía en una reunión que ciertamente quisiera todos los detalles con el vicepresidente Joe Biden, por favor. Pues fue una toma de posesión muy interesante. Creo que Guatemala superó una situación muy difícil que atravesó en los últimos meses del año pasado y la toma de posesión fue un símbolo de cómo puede ir avanzando la democracia y consolidándose la democracia en un país centroamericano. Lo cierto es que pudimos ver el inicio de una nueva etapa en Guatemala. Estuvimos presentes con varios mandatarios de la región centroamericana, el presidente Correa de Ecuador, el vicepresidente Biden de los Estados Unidos de América, y todos fuimos testigos de ese optimismo con el que asume el mandato el presidente Morales, y también todos le ofrecimos la colaboración de nuestros países, particularmente el presidente Salvador Sánchez Serén le ofreció la colaboración para avanzar en la consolidación de la democracia en Guatemala, pero también para caminar juntos con Guatemala y con los otros países centroamericanos en la consolidación del sistema de la integración centroamericana y los proyectos, los programas que tenemos desde el SICA, que está siendo liderado desde la Secretaría General también por una salvadoreña, la doctora Victoria Marina Velázquez de Avilés. Y perfecto, ya vamos a hablar acerca de esa institución que es muy importante. Reuniones donde se toma posesión del vicepresidente, el vicepresidente Joe Biden llega a Guatemala. Hubo una reunión muy interesante entre los países que conforman el Triángulo Norte, fondos para la Alianza para la Prosperidad. El Congreso ya aprobó 750 millones para que la gente pueda ubicar rápidamente sobre este tema. Y es un tema que se discutió con el vicepresidente de los Estados Unidos, quien arriba a este país en el marco de la celebración de la toma de posesión. Nos referimos al señor Joe Biden. ¿En qué consistieron estas serie de reuniones? Pues tuvimos una reunión de trabajo, los presidentes del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, con el vicepresidente Biden, que se hacía acompañar también por miembros del Congreso y pues los presidentes por sus equipos de trabajo, incluyendo sus cancilleres. Esta reunión tuvo al menos dos momentos. Un primer momento para hablar de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, donde se agradeció al vicepresidente Biden por la aprobación de los 750 millones de dólares para apoyar el plan, pero también se habló de cómo se va a implementar estos 750 millones de dólares que estarán disponibles en los próximos meses y que serán ejecutados en una buena parte por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, por la AID. Sin embargo, fue muy interesante que el vicepresidente Biden hizo un planteamiento de, bueno, este es el recurso para este año, es importante que comencemos a trabajar ya a la par de que vamos implementando estos recursos en un presupuesto para el próximo año. Entonces, ahí se acuñó el enfoque plurianual del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte y hubo compromiso del vicepresidente Biden
que en la medida que vayamos avanzando en la implementación y planteemos un presupuesto para 2017, él hará las gestiones en el Congreso de los Estados Unidos para tener recursos aprobados en el presupuesto del 2017 de los Estados Unidos. Eso fue una excelente noticia y nos dejó muy motivados. En los próximos 15 días, básicamente aquí en El Salvador, a principios de febrero, vamos a tener una reunión técnica ya para dar la pauta de la implementación de los recursos, pero también para comenzar a trabajar el presupuesto del próximo año del 2017. En la otra parte de la reunión, fue una parte más referida al tema migratorio, que los presidentes plantearon la preocupación de la situación migratoria de nuestros compatriotas. Se habló de la reforma migratoria integral, pero también los presidentes, por un lado, plantearon el deseo, la necesidad de que se haya un trato, un mejor trato para nuestros compatriotas en los Estados Unidos, pero por otro lado también plantearon que vamos a implementar medidas desde los países de origen para motivar a las personas a que se queden en los países de origen. Y precisamente esos 750 millones de dólares son para motivar a las personas a que se queden en los países de origen. El presidente Sánchez Serén explicó que en el presupuesto de este año aquí en El Salvador hemos destinado, etiquetados al Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, cerca de 1.000 millones de dólares en seguridad, en inversión en capital humano, en el emprendedurismo y clima de negocios, y también en el fortalecimiento institucional y la lucha por la transparencia y contra la corrupción. Así que fue una reunión muy positiva, mucha empatía entre el vicepresidente Biden y el presidente Salvador Sánchez Serén. Yo ya los he visto en otras reuniones, pero en la reunión de ayer había mucha empatía y mucha comunicación, de manera que el vicepresidente Biden, además de asumir los compromisos como ejecutivo, le pidió al senador Carper y a la representante Torres, que por cierto es de origen centroamericano, de origen guatemalteca, que dieran seguimiento a los programas y que también apoyaran en una eventual presentación de un presupuesto para el año 2017. Perfecto. Canciller, siempre en las mismas líneas, seguro usted pudo haber visto en algún rotativo esta mañana algo que tradicionalmente habíamos visto en la madera de otros periódicos en el pasado, que usted salió al paso, y se lo tengo que nuevamente traer a colación y preguntar, porque en algún momento usted desmintió esa información. Y es que conocimos que ante la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con antelación, tanto el secretario de Estado, Thomas Shannon, y también el secretario John Kerry habían advertido sobre la imperiosa necesidad que se combatiera la corrupción en nuestro país y que condicionaban en alguna manera el desembolso de los 750 millones de dólares. Muchos han adelantado que prácticamente lo que están solicitando, porque lo han dicho, que habría que emular una CICIG en El Salvador como la que tiene Guatemala. ¿Qué tan cierto es esto, canciller? No es cierto. Yo decía en otra entrevista que a veces ciertos miembros o participantes de algunos medios de comunicación confunden sus deseos con la noticia, y hay que tener cuidado en eso, ¿no? Porque una cosa es lo que desean y otra cosa es lo que realmente está sucediendo. Para decirte que en ningún momento, ni en las reuniones anteriores ni en la reunión de ayer con el vicepresidente Biden, se habló de ninguna comisión internacional contra la impunidad y contra la corrupción, etcétera. Incluso el vicepresidente Biden tuvo un planteamiento muy amistoso. Él dijo, miren, sí, porque los presidentes naturalmente le estaban dando las gracias por los 750 millones de dólares. Y dijo, miren, si es que no tienen que darnos las gracias, es algo que nosotros hacemos como vecinos y que también es algo importante para nosotros, porque en la medida que le va bien a los países centroamericanos, le va bien a los Estados Unidos. En la medida que los países centroamericanos son estables, no hay tampoco dificultades para los Estados Unidos. Así que fue una reunión muy positiva. Por supuesto que hay compromisos, ¿verdad? Asumimos compromisos con el vicepresidente Biden el 3 de marzo de 2015, por cierto, en Guatemala también, y ayer recordamos esos compromisos. Algunos ya se cumplieron, otros no se han cumplido aún, pero estamos en ese proceso de cumplimiento, y esos compromisos sí tienen que ver con mejoras en el clima de negocio, sí tienen que ver
con el tema de la persecución de los traficantes de personas, tienen que ver con campañas para motivar a la gente que se quede en el país y exponerle los peligros de un viaje como migrante irregular hacia los Estados Unidos. También compromisos por la transparencia y contra la corrupción, que se ha ido avanzando en algunas de esas áreas, en otras no se ha avanzado lo suficiente, lo reconocemos, pero no hay ese tipo de condicionalidades, sí hay compromisos. Ahora, naturalmente, el Congreso hizo una votación de desembolsos paulatinos, un 25% de desembolso de entrada, un 50% cuando se hayan cumplido ciertas etapas de la ejecución del plan y de los compromisos que hemos asumido con el vicepresidente Biden, que es natural en todo proyecto de financiamiento, ¿no? Que haya como un monitoreo y evaluación de cómo se van ejecutando los recursos. Los recursos no pueden ser un cheque en blanco tampoco. Pero de ahí a querer estirar la situación, como yo decía, estirar la traducción de una línea, estirar la línea misma en español de lo que quiso decir el Congreso para tratar de que se refleje lo que desea alguien y no lo que realmente dijo el Congreso, hay una distancia muy grande y creo yo que debemos ser enfáticos en aclarar esta situación porque si no se confunde a la población. Yo vi esa nota que usted dice donde se mencionaba al subsecretario y asesor Thomas Shannon, haciéndolo aparecer como que él vino ayer o antier o vino con el vicepresidente Biden, por cierto, ahí andaba, y que en ese contexto él dio esas declaraciones. Esas son unas declaraciones de hace más de un año, cuando Shannon visitó El Salvador y le preguntaron a algunos periodistas ya con cierta intención de que si se debía crear una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción aquí en El Salvador, y él lo que dijo es, bueno, esa es una decisión de los salvadoreños, pero sería importante que se buscara ayuda internacional. La ayuda internacional puede ser, como nos la está dando Estados Unidos, asesorándonos, financiando una consultoría que ya está por terminar y que vamos a presentar esos resultados, donde se diga qué partes del proceso y de las instituciones salvadoreñas debemos mejorar para garantizar una mayor transparencia y lucha contra la corrupción. Perfecto. Este último 25%, porque usted explicaba un 25% del desembolso, el otro 50% en diferentes momentos de la ejecución de estos, y el último 25% para hacer un 100%, este rotativo esbozaba que también quedaba como en stand-by o sujeto a estimular a todos aquellos salvadoreños que en oleadas sucesivas de migración pretendían llegar a los Estados Unidos. ¿También eso es cierto o es falso, canciller? Es falso. Okay. Lo que sí es cierto es que tenemos un compromiso de hacer campañas, pero eso es lo primero que vamos a comenzar a hacer con estos recursos. Es lo que hablamos ayer con el vicepresidente Biden. Por cierto, yo lo propuse, ¿no? Les dije, bueno, comencemos a ejecutar algunos de esos recursos, ejecutemos la campaña de información para nuestra gente, fortalezcamos la frontera, fortalezcamos la lucha contra los traficantes de personas, y les dije también que era necesario fortalecer el plan El Salvador Seguro, las estrategias, los planes, los programas y proyectos de El Salvador Seguro. Y por cierto que AID, por ejemplo, está alineada trabajando con nosotros en Ciudad Delgado en los programas de prevención, etcétera. Y hay un espíritu de colaboración del vicepresidente Biden y de los congresistas que le acompañaban. Ok, para la gente que nos está viendo rápidamente, los mandatarios del Triángulo Norte, estos 750, ¿serán divididos entre 3 países, canciller? No es así el concepto. El concepto es una aprobación de algunos fondos que por su naturaleza pueden ser bilaterales, que pueden llegar hasta 100 millones para cada uno de los países de Centroamérica, de acuerdo a los proyectos que presenten estos países, pero los otros fondos son en un concepto más regional. Por ejemplo, qué cosas podemos hacer en conjunto El Salvador, Guatemala, Honduras, o qué cosas El Salvador, Guatemala y Honduras le pueden proponer a los otros países del SICA y hacerlas en conjunto, porque como sabemos, el problema de la delincuencia, sobre todo el crimen organizado transnacional, no tiene fronteras y se da un efecto globo. Si solo se presiona en un país, claro, estos tipos se van para otro país y por eso algunas estrategias van a ser regionales y habrá financiamiento para esas estrategias regionales en estos 750 millones de dólares. Ministro, ¿la ejecución de estos fondos son reembolsables si no se utilizan?
Estos fondos son totalmente no reembolsables, son donaciones que se pueden ir administrando y ahí hay un compromiso también de crear un ente que va a monitorear la ejecución. Y ese ente, en nuestro caso, ya existe, es el Grupo Consultivo de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Tenemos ahí representantes del sector privado, incluidos representantes de la ANEP, de la Cámara Salvadoreña Americana de Comercio, de las universidades, de las organizaciones sociales, del gobierno, de la Embajada de Estados Unidos, del AID. Y en esta instancia se pueden ir valorando los énfasis del proyecto y se pueden ir también haciendo algunos ajustes, pero respetando la ley que fue aprobada por los Estados Unidos y los 4 pilares de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, que son mejoras en la seguridad, mejoras para invertir en capital humano, inversión en emprendedurismo y clima de negocios y fortalecimiento institucional, incluyendo transparencia y combate a la corrupción. Perfecto. Señores, hacemos la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Quédese con nosotros. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros seguimos conversando con el canciller de la República, el ingeniero Hugo Martínez. Antes de pasar a otro tema, canciller, me gustaría como separar para que la gente que nos está sintonizando pueda conceptualmente entender la diferencia. Estamos hablando de los fondos para la Alianza para la Prosperidad, el Asocio para el Crecimiento, Fomilenio 2, el segundo compacto, que ya vamos a hablar más adelante de eso. ¿Es lo mismo, es complementario o son cosas diferentes, por favor? Son proyectos totalmente complementarios. Fomilenio 2 tiene un componente de infraestructura, un componente de inversión en capital humano, un componente de clima de negocios y la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, con los 4 componentes que mencionaba, viene a complementar este esfuerzo. Ahora, también es cierto que El Salvador es el único país en el continente que es miembro del Asocio para el Crecimiento, y solo hay 4 países en el mundo, y bajo el Asocio para el Crecimiento, bajo ese paraguas, caen todas estas iniciativas como Fomilenio, el componente salvadoreño de la Alianza para la Prosperidad y otros proyectos de desarrollo que implementamos con AID. Entonces son diferentes, pero totalmente complementarios y alineados. Ok, para que la gente tenga conocimiento, aquí son 750 millones, usted ya nos explicó el tema de la ejecución. El tema de Fomilenio 2, ¿de cuánto estamos hablando y con una contrapartida? Estamos hablando con la contrapartida incluida de más de 350 millones de dólares, donde la mayor parte es una aportación de Estados Unidos de fondos no reembolsables, y eso no incluye a los programas del AID, por ejemplo, los programas que AID está invirtiendo en materia de prevención de la violencia, de esparcimiento de los jóvenes, y otros programas del AID en agricultura, en educación, etcétera, que son además de lo que tenemos en Fomilenio 2 y en la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Partnership to Grow, que es el Asocio para el Crecimiento, también se media algún tipo de... Es como el paraguas donde están incluidos todos estos proyectos. El Asocio para el Crecimiento no tiene unos recursos asignados, sino que se teje bajo ese paraguas del Asocio para el Crecimiento todas las iniciativas bilaterales o multilaterales que incluyen a una relación entre Estados Unidos y El Salvador, sea ellos dos, entre ellos, o participando en una alianza como la Alianza de los Países del Triángulo Norte. ¿Por qué solo 4 países alrededor del mundo y qué es lo que tiene El Salvador que nos hizo acreedores a este beneficio? Bueno, en primer lugar porque tuvimos una ejecución exitosa de Fomilenio 1, en segundo lugar porque cumplimos con una serie de compromisos que adquirimos con la cuenta del reto del milenio y con la administración del presidente Barack Obama, compromisos que tienen que ver con avances en la institucionalidad, con la consolidación del proceso democrático, porque hemos también sabido entender cómo deben de participar los diferentes sectores. En Fomilenio 1 participó el sector privado, en Fomilenio 2 está participando también, e incluso en el lobby, en la gestión que hicimos para la Alianza para la Prosperidad, yo tengo que agradecer el acompañamiento que me hicieron miembros del sector privado a Estados Unidos, al Congreso, al Departamento de Estado,
para gestionar estos recursos. Entonces, eso es muy importante, enviar una señal única como país, donde estamos involucrados diferentes sectores con el único objetivo de sacar adelante al país. Podemos tener diferencias en cuanto a cómo concebimos la situación política del país, pero lo más importante es que estamos juntos para canalizar esfuerzos en la dirección de sacar adelante al país. Perfecto. Canciller, amigos televidentes, quisiera compartir un collage de las principales noticias que han acaecido en los últimos días y rápidamente le comento. Cuerpos de paz de Estados Unidos se van por la inseguridad que vive nuestro país. Es parte de las noticias más importantes que nosotros hemos visto en El Salvador. También El Salvador pide a Estados Unidos parar las redadas de migrantes salvadoreños en aquel país del cono norte. Al final vino representante de ICE de nuestro país y explicó precisamente cuáles eran los mecanismos de los cuales estaban articulando para proceder a la detención y deportaciones de los connacionales. Estados Unidos amplía TPS a salvadoreños por 18 meses más. Parte de la información más importante, y Estados Unidos condiciona ayuda a la lucha anticorrupción, algo que el canciller, por supuesto, ya nos ayudó a entender. Estados Unidos planea admitir a los refugiados de la violencia de la cual se están gestando alrededor del mundo. Estados Unidos condiciona parte de la ayuda, es parte también un poco de lo que nosotros hablamos, forme la Comisión Anticorrupción, y que el canciller ya nos ha ayudado a entender esta información. Ministro, rápidamente, porque me quiero ir a las deportaciones masivas que en alguna medida se han logrado detener. Vimos nosotros a los representantes o miembros de ICE en Estados Unidos, y quiero entender rápidamente primero cuál sería como la diferencia conceptual, si es que la hay, en aquellas organizaciones o miembros de Minutemen que conocimos hace mucho tiempo, que estaban quizás coadyuvantes de Border Patrol, los patrulleros de camino, para detener a cualquier migrante que llegara a las fronteras de aquel país del norte. Por favor. Bueno, en realidad este tema de las operaciones que realizó DHS y su rama especializada ICE el 1, 2 y 3 de enero fueron operaciones muy focalizadas y dirigidas a personas que habían ingresado después del 1 de enero de 2014 y que tenían una orden de deportación definitiva. Aquí se quiso presentar como un fenómeno de redadas y deportaciones masivas, que iban a venir decenas de miles de salvadoreños regresados producto de esas operaciones al país. Y yo decía, bueno, ¿será que también en el mensaje de los personeros de DHS se ha dejado entrever eso? Pero ayer me quedó claro que no es que DHS esté pensando o esté proponiendo eso. Tuvimos un intercambio con el secretario Jeff Johnson, que es el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y nos decía, miren, es que el problema es que el asunto se ha magnificado. Y nos dijo claramente, mire, capturamos o detuvimos a unas, nos explicaba él, 150 personas que tenían orden definitiva de deportación. De esas 150, solo 22 personas eran salvadoreñas. Las otras eran guatemaltecas y hondureñas. Esas personas guatemaltecas y hondureñas sí fueron enviadas a su país de origen. En el caso de las 22 salvadoreñas, nosotros como Cancillería hicimos una gestión para que se les admitiera un recurso de apelación de último momento a estas 22 personas, y ninguna, absolutamente ninguna de esas personas ha sido enviada de regreso aquí al país. Entonces, cuando se quiso generar toda esa imagen de que iban a venir decenas de miles que estaban capturando a decenas de miles, etcétera, también quizás algunos confundieron sus deseos con la realidad que estaba sucediendo, y lo que tenemos en este momento es esa situación. Claro, es diferente la gente que ya está en Estados Unidos y la gente que trata de ingresar a Estados Unidos diariamente en la frontera sur, y que esas personas sí son detenidas. Y si esas personas firman un aval para su deportación, son enviadas de regreso a sus países de origen. Pero refiriéndonos a lo que se le llamó redadas, solo hubo esas detenciones. De esa cantidad, solamente 22 eran salvadoreños, y esos 22 salvadoreños, 8 madres con sus respectivos hijos,
ninguno, absolutamente ninguno, ha sido retornado a El Salvador y están esperando el resultado de ese recurso de apelación que presentaron, por supuesto, horas antes de ser repatriadas hacia El Salvador. Ok, siempre en esta misma línea de ideas, y quizás es un tema como bien complicado, pero obviamente usted es la persona indicada, canciller, para conocer un poquito más. Hemos visto en los últimos días en las diferentes emisiones de teleprensa a ciertos militares de los cuales han sido deportados a nuestro país. Vimos al señor exministro de la Defensa, Carlos Vides Casanova, vimos al señor García, que también vino deportado en un vuelo con otros compatriotas. Pero quisiéramos conocer en alguna medida cuál fue la realidad que ellos vivieron, pero particularmente el señor Inocente Montano, quien es una persona que ha estado interponiendo recursos, y qué tan cierto es en alguna medida, si es que se tiene conocimiento, canciller, que la Audiencia Nacional Española ha solicitado la extradición de hacia la península ibérica. ¿Y qué papel juega en términos consulados de Cancillería para la tutela jurídica de sus derechos de aquellos connacionales? Por favor. Bueno, nosotros tenemos un mandato que es la protección de los derechos de nuestros compatriotas una vez estén fuera de las fronteras patrias. Y en ese concepto es que brindamos la protección y asesoramos y pedimos las apelaciones de último momento de las personas que iban a ser deportadas al país y que habían sido detenidas con una orden de deportación definitiva. Así como a ellos tenemos que proteger los derechos hasta aquellas personas que están en conflicto con la ley. No se trata de que vamos a torcer la ley de otro país, porque somos muy respetuosos de las leyes de otros países, pero se trata de velar por sus derechos. Nosotros siempre hemos velado por los derechos de personas, incluso aquellas personas que tienen acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos en el país. Porque una cosa es que se les juzgue y otra cosa es que no se les respete el debido proceso. Por cierto, Estados Unidos tiene una cláusula de inadmisibilidad y de expulsión para aquellas personas que tienen antecedentes graves de violaciones a los derechos humanos. Ahora, hay sí una petición de un juez español de, primero, una difusión roja con atención para captura y luego una petición de extradición de algunas personas involucradas en violaciones a los derechos humanos, pero básicamente involucradas en el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Esa difusión está ahora, digamos, activa y hay jurídicamente diferencias de opinión sobre si esa difusión debe llevar a una ejecución de una detención por parte de los agentes del orden del país o se debe esperar a que la Corte Suprema de Justicia zanje la situación. La Corte Suprema de Justicia se pronunció frente a la primera petición que hizo este juez, no sé si recordará que incluso algunos de los acusados se presentaron a una brigada del ejército a entregarse y la Corte dijo que era inadmisible la petición en aquel momento. Eso fue la sala, pero más recientemente, el año pasado, eso fue la Corte en pleno. Más recientemente, el año pasado, la Sala de lo Constitucional generó una nueva jurisprudencia al atender una solicitud de un caso de una persona en Costa Rica y basado en esa nueva jurisprudencia es que el juez pide nuevamente la orden de difusión de la Audiencia Nacional de España. Pide esa difusión roja para captura y luego posible extradición. Nosotros el papel que cumplimos en esas solicitudes es trasladar esas solicitudes. Por ejemplo, si nos viene la solicitud formal de extradición, nosotros la trasladamos a la Corte Suprema de Justicia y es la Corte la que determina. Pero nosotros no tenemos ningún papel de decisión en eso, sino que es la instancia competente a la que le trasladamos cualquier solicitud que venga. Ok, canciller, bajo su respuesta yo creo que es más que oportuna la pregunta que a continuación un amigo televidente hace, pero antes, permítame, quiero saludar a la Caja de Crédito de Colón porque noche tras noche es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que usted, precisamente en todas sus preguntas y comentarios que les traslada a nuestros invitados. Jorge Martínez pregunta, canciller, precisamente en esta misma línea, con relación a la fiscal de los Estados Unidos en el tema de FIFA Gay. ¿Tiene alguna manera
la parte de la Cancillería, la institución en la cual usted dignamente representa, tiene participación en este tipo de solicitudes de extradición, de deportaciones? Únicamente si hay una solicitud formal para El Salvador. A veces cuando es información, digamos, que no tiene que ver con extradición y ese tipo de cosas, hay una comunicación directa de fiscalía a fiscalía, pero normalmente cuando son peticiones que tienen que ver con tratados, con convenios, todas esas peticiones vienen a través de la Cancillería salvadoreña y hasta ahora no hemos recibido ninguna petición. Yo quisiera volver sobre un punto que usted mencionaba, el caso de los cuerpos de paz de los Estados Unidos. Aquí también se ha planteado una noticia como que se van definitivamente, etcétera. La declaración... Y que es segunda vez y que no había pasado desde 1980, sí, así lo han planteado. La declaración de los cuerpos de paz es bien clara, valga la redundancia, dicen vamos a suspender temporalmente nuestra participación y ya en conversaciones con autoridades de los Estados Unidos, esto se debe por supuesto a una valoración de seguridad de El Salvador, pero a una valoración global de seguridad, porque algunos miembros de cuerpos de paz han tenido problemas de seguridad en algunos países de África. Quiero aclarar que ningún miembro de los cuerpos de paz de Estados Unidos ha tenido ningún problema particular de seguridad aquí en El Salvador. Pero bueno, tienen ese warning, esa alarma de lo que ocurrió en África. Tienen antecedentes muy graves de que cuando ha ocurrido algo en otro país hay una orden, una alerta para redoblar las medidas de seguridad. Recordemos lo que pasó desafortunadamente con el embajador de Estados Unidos en Libia, que fue asesinado en el consulado en Benghazi. Entonces ellos hacen una valoración global de seguridad, tomando en cuenta también la situación particular, y producto de eso es que dicen vamos a suspender y tan pronto como sea posible vamos a reanudar operaciones en El Salvador. Perfecto, señores, hacemos otra pausa. Esto se llama 8 en Punto. Quédese con nosotros, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con el canciller de la República, el ingeniero Hugo Martínez. Canciller, importantísimo de tal manera destacar una noticia que vimos nosotros los salvadoreños y que le dimos nosotros seguimiento, cuando precisamente usted tuvo una destacada actuación en el tema del traslado de ciudadanos cubanos hacia los Estados Unidos, quienes arribaron, si me equivoco, por favor me corrige, a las 11:45 hora de El Salvador de la noche, el día 12 de esta semana. Muchas personas, por supuesto, estaban muy pendientes de las diferentes emisiones de teleprensa sobre el paso de estos cubanos y que con anterioridad usted tuvo la oportunidad de reunirse con otras personas para articular todo el mecanismo y que estos a feliz término puedan arribar a tierras estadounidenses. Cuénteme, por favor. Bueno, esto fue una operación piloto, parte de un plan mucho más grande que fue presentado por El Salvador y que a finales del año pasado, el 18 de diciembre, tuvo algunas dificultades porque Guatemala no estaba muy convencido de facilitar el tránsito de estas personas cubanas por ese territorio. Afortunadamente, Guatemala cambió de opinión y ya el 28 de diciembre llegamos a un acuerdo de realizar esta operación piloto que se realizó el 12 de enero. Esta fue una operación exitosa que comprendió a abordar a estas personas previos chequeos de salud, de documentación, de visas en el aeropuerto de Liberia en Costa Rica, trasladarlo al aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero y luego del aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero efectuar nuevos chequeos de salud, de documentación aquí, colocarlos en 4 autobuses y trasladarlos a la frontera de La Chadura, donde no necesitaban hacer nuevos chequeos por el chequeo electrónico que ya se les había hecho aquí, y luego de la frontera La Chadura hacia la frontera con México hasta llegar a una estación migratoria a México, y luego de ahí ellos seguirían por su cuenta hacia los Estados Unidos. He visto algún reporte de prensa que ya algunos llegaron a los Estados Unidos. Nuestro objetivo era que llegaran a territorio mexicano y luego pues ellos tendrían que también avanzar con su cometido, que era llegar hacia los Estados Unidos. Así que fue una operación exitosa. La próxima semana vamos a hacer la evaluación y definir los pasos para las operaciones subsiguientes que nos llevarían a trasladar
alrededor de 7.000 cubanos que continúan varados en Costa Rica. Ok, plan piloto de movilización de cubanos varados en Costa Rica. Me lleva a otra pregunta, Abel Pacheco, muchísimas gracias por su participación. Pregunta, algo que tradicionalmente muchos salvadoreños me lo han trasladado, no solamente por las redes sociales, sino de pronto cuando han tenido la oportunidad de abordarme. Canciller, pregunta Abel Pacheco, ¿por qué a los cubanos se les da este trato y a nosotros los salvadoreños no? Por favor. Eso es un resabio de la Guerra Fría, una ley que aprobó Estados Unidos, que se llama la Ley de Ajuste Cubano, que incentiva la migración de cubanos hacia los Estados Unidos en aquella disputa ideológica, comercial, en el marco del bloqueo que Estados Unidos impuso a Cuba durante muchos años. Se promulgó esta ley para promover que los cubanos emigraran hacia los Estados Unidos. Por supuesto que nosotros siempre hemos dicho que esta es una ley discriminatoria y que muestra un doble estándar en la política exterior, en la política migratoria, de este país de destino. Y lo que hemos planteado es que se debe de hacer un trato igual a todos los migrantes. O se dan esas facilidades a los migrantes centroamericanos también, o se pone fin a esas facilidades que se dan a los migrantes cubanos, pero nos parece que es como que hubiera seres humanos de una categoría y de otra categoría, y eso va en contra totalmente del derecho internacional humanitario, y es hasta cierto punto una aberración en el momento de la historia que estamos viviendo. Eso lo hemos dicho clara y públicamente. Sin embargo, también hemos dicho, porque se nos pregunta, pero entonces, ¿por qué participan en una operación para resolver el problema de los cubanos varados en Costa Rica? Simple y sencillamente por dos razones. Una razón fundamental, que es la razón humanitaria, y la segunda razón, que es una razón de principios. Nosotros pedimos para nuestros migrantes trato digno y respeto a sus derechos humanos, pero queremos ser coherentes. Si pedimos eso para nuestros migrantes, también estamos dispuestos a dar eso para otros migrantes. Y lo que le decimos a los países en tránsito y a los países de destino como Estados Unidos es que tomen el ejemplo de El Salvador. La generosidad de El Salvador, a pesar de ser un país con escasos recursos, facilita una operación para resolver este problema de los cubanos varados en Costa Rica, que es un problema de carácter humano. Quiero decir que nosotros tampoco es que hayamos puesto recursos para eso. A eso no le ha costado más que el recurso humano, que aprovecho para saludar al equipo de Cancillería, al equipo de Migración, a los equipos interinstitucionales de los otros ministerios que han trabajado arduamente para concretar esta operación y que lo van a seguir haciendo para completar las otras operaciones. Pero esa es la razón fundamental por la que nosotros intervenimos y pedimos que los países de tránsito y de destino de nuestros compatriotas le den un trato digno y respeten los derechos humanos de nuestros compatriotas. ¿Es posible homologar en algún momento los beneficios o prerrogativas o es una posición exponencial? Esto se lo pregunto porque en algún momento alguien podría decir, mire, ustedes están pidiendo este tipo de prerrogativas que tienen los cubanos, pero ustedes tienen un TPS que otros no tienen, o Nicaragua, la ley NACAR en su momento, que otros no tienen. ¿Es posible llegar a homologar los beneficios como usted lo dijo? Mire, la mejor solución al tema migratorio, siempre lo hemos dicho, es una reforma migratoria integral. Una reforma migratoria integral que resuelva el estatus regular y definitivo de alrededor de 11 millones de personas de todo el mundo que viven y trabajan en Estados Unidos, pero que están en este momento en una condición irregular. Ya había un intento de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos de avanzar en esta reforma, se bloqueó y nosotros esperamos que ese intento se retome después de las elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos y que nos permita que haya una solución definitiva para los que ya están allá. Para los que están en los países de origen, también los países de origen tenemos que hacer un esfuerzo por promover el arraigo, por promover mejores condiciones para nuestra población en los países de origen y que nuestra gente se quiera quedar, de manera que la migración sea en todo caso una opción y no una obligación. Y yo quiero decir que El Salvador y el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén hemos dicho que vamos a trabajar con todas nuestras energías para que se respeten los derechos de nuestros compatriotas y para que agoten todos los recursos legales necesarios.
pero eso no es en ninguna medida una invitación para que nuestra gente se vaya. Más bien les advertimos que hay muchos peligros en los países en tránsito, que no tienen nada garantizado llegando a un país de destino como los Estados Unidos, y que no es cierto lo que les dicen los coyotes, los traficantes de personas, que si llegan allá ellos les van a ayudar a resolver su situación regular definitiva. Esa es la peor mentira que les pueden decir. No se dejen sorprender, trabajemos mejor por nuestro país, veamos cómo vamos mejorando las condiciones y hagamos de El Salvador un gran país que dé un salto cualitativo hacia el desarrollo, como lo hicieron otros países alrededor del mundo. Ok, como estamos hablando de Costa Rica, no nos vamos a mover todavía de ese país. Es imposible que usted nos acompañe como el representante del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. El presidente Solís se ha referido que es momento de hacer reformas al Parlamento Centroamericano y también dinamizar el SICA. Bueno, Costa Rica nunca ha participado en el Parlamento Centroamericano. Yo he tenido muchas discusiones con diferentes cancilleres de Costa Rica. Por el tiempo que yo he estado de canciller y como secretario del SICA, me ha tocado por lo menos tener discusiones con unos 4 cancilleres de Costa Rica que han estado en los últimos años. Y yo les decía, miren, nosotros nos gustaría que ustedes participen en el Parlamento Centroamericano. Discutamos los términos de una reforma en que todos los países estemos de acuerdo. Discutamos si el tamaño, si el número de diputados del Parlacen es el ideal. Discutamos también si las comisiones, etcétera, junto con los miembros del Parlacen, por supuesto, y que ustedes participen para buscar una formulación de consenso. Pero también hemos hablado de hacer mucho más dinámico al sistema de la integración centroamericana. Nosotros como Presidencia Pro Tempore, también cuando estuve en la Secretaría General y más recientemente pues apoyando a la Secretaria General y su equipo, hemos tratado de ir dinamizando el trabajo del SICA, teniendo un enfoque muy claro. Es decir, la integración es buena si la gente sienta que le trae beneficios concretos. Si no resolvemos el problema de los atascos en la frontera, si no resolvemos el asunto de la libre movilidad de personas y mercancías en nuestros países, la gente lo que dice, bueno, ¿de qué integración me están hablando? Y esos son los focos de acción que debemos implementar en el sistema de la integración centroamericana. Siempre en estas mismas líneas, el debate entre los gobiernos del SICA se tensionó por los migrantes cubanos que están varados en su momento en Costa Rica con Nicaragua. El presidente Luis Guillermo Solís abandonó la cumbre por no tener respaldo. Y el canciller Hugo Martínez manifestó el gobierno de Costa Rica, sintió un poco de frustración porque no encontró toda la colaboración que él quería. Y por otro lado, el vicecanciller de Nicaragua manifestó que Estados Unidos los traslade de forma directa por vía aérea a los migrantes cubanos de Costa Rica a ese país. Sí, es cierto. Yo vi mucha frustración en la delegación de Costa Rica encabezada por el presidente Solís, pero yo sostengo que las cosas no se resuelven retirándose de una mesa, las cosas se resuelven dialogando, y afortunadamente Costa Rica siguió participando en la mesa donde estábamos negociando la operación piloto y las subsecuentes operaciones. Yo le digo, si alguien se pudo haber sentido frustrado, también fuimos el presidente Sánchez Sirén y yo, porque en ese día y previo a ese día pusimos varias propuestas sobre la mesa, pusimos las propuestas de diferente forma y llegó un momento que Guatemala sistemáticamente decía que no aceptaba, que no podían permitir el paso de los migrantes, y ya Nicaragua previamente había dicho lo mismo, y Guatemala sí es paso obligado, no es como El Salvador que se pueden, y normalmente lo hacen, se van por Honduras, pero nosotros decidimos, en lugar de frustrarnos, en lugar de retirarnos de la mesa, decidimos seguir bregando, decidimos seguir intentando, trabajando, negociando, hasta que logramos la operación piloto. Ok, rápidamente, porque también amigos televidentes están preguntando, y yo deseo preguntarle al canciller Hugo Martínez, imposible que usted me acompañe aquí esta noche. Canciller, vimos al embajador de Alemania en nuestro país en 2 intervenciones, y las 2 intervenciones en algún momento emitir juicio de valor sobre algún tipo de gestiones del gobierno central. Esto trascendió a más, ¿qué es lo que sucedió? Y no me voy a referir en algún momento cuando esta semana precisamente el doctor Fabio Castillo se refirió a este tema. Prefiero mejor preguntárselo al canciller Hugo Martínez. Bueno, para mí eso es un episodio pasado. Okay. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer.
la Convención de Viena nos manda lo que tenemos que hacer y nuestra legislación interna nos manda lo que tenemos que hacer. Dice claramente los parámetros, dice claramente que todos los agentes diplomáticos tienen inmunidades y privilegios, pero que también tienen que respetar el ordenamiento interno y tienen que respetar el principio de no intervención en los asuntos internos de los países. Y yo hice en ese momento lo que tuve que hacer como canciller. Cualquier canciller estaba llamado a hacer eso porque no era una medida voluntarista, sino una medida en el marco de la Convención de Viena. Yo curso todas esas comunicaciones. Todas las comunicaciones de la Cancillería son por el conducto diplomático. Ignoro cómo la comunicación salió a luz pública, pero no es el procedimiento ni la costumbre de este canciller y de la Cancillería salvadoreña que esos asuntos trasciendan públicamente. Hicimos y hemos hecho otras gestiones, mantenemos una comunicación fluida con Berlín al respecto, pero son asuntos que se tratan por el conducto diplomático. Perfecto, vamos a otra pausa, eso se llama 8 en punto, volvemos. De regreso, señores, muchísimas gracias por su preferencia. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerle al ministro de Relaciones Exteriores, el ingeniero Hugo Martínez, el tiempo destinado a esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, Sergio. La verdad que ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido y como siempre, pues muy brillantes y muy ilustrativos los temas sugeridos de su parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, le agradezco por tomarnos en cuenta y le comento rápidamente que el día lunes, señores canciller, vamos a estar conversando con el señor Henry Campos y el señor William Pleites, representantes, los dos de FOMilenio en nuestro país, el segundo compacto de la MCC. Algo que usted no se puede perder. Y la invitación para que el día de mañana, desde las 8 de la mañana, usted abarrote las instalaciones de la Universidad Tecnológica, el edificio de maestrías, para que llegue al programa tan exitoso que está planteando Canal 33, El Aspirante, donde usted puede llevarse hasta $10,000 de resultar ganador para llegar a feliz término la ejecución del proyecto planteado el día de mañana. Usted puede llegar como un aspirante precisamente a pasar una prueba, a hacer un casting. Y por supuesto, si Dios lo permite, usted será el feliz ganador. Le invitamos a que nos acompañen. Soy Sergio Méndez, ahora viernes 15 de enero del 2016. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día lunes, que descanse y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.